Buenos días, el día de ahora vamos a ver un nuevo tema, el cual se llama la célula. En temas anteriores hemos empezado nuestra unidad y el tema anterior fue los seres vivos, el cual pudimos identificar el concepto, características, cómo están compuestos, entonces todo lo importante de lo que eran los seres vivos, ¿verdad? Y creo y espero que se nos haya quedado claro. Y si tienen alguna duda, de igual manera pueden hacer algún comentario del tema anterior. Pero el día de ahora vamos a ver, como les mencionaba, parte de la célula. Parte de la célula, más que todo la definición, cómo está compuesta y las características principales de esta. Entonces vamos a ver parte de lo que es la célula y como bien sabemos, la célula es algo muy pequeño, es una unidad morfológica y funcional que nos ayuda a nosotros como personas y a los animales, a todo ser vivo que nosotros podamos encontrar en el mundo, es ahí donde se encuentra una célula. Y se puede decir que una célula es el ser vivo más pequeño que se encuentra en nuestro planeta. Desde ese modo también se puede clasificar una célula a los organismos vivos. También se dice que según el número de células que posee, solo se tienen que unas células, si poseen una célula o más células, estos pueden ser unicelulares o pluricelulares, que los unicelulares son los que poseen una célula y los pluricelulares son los que poseen más de una, son billones de células. No necesariamente porque tenemos muchas células ya podemos sobrevivir o podemos ser vivos, no, se puede tener una o más. También se dice que las células, en el caso del ser humano, las células suelen poseer un tamaño de 19 orgamelos, así de pequeña, una miniatura, ni siquiera se puede ver quizás a los ojos, nosotros viéndolo, sino que se tiene que ver con un pequeño telescopio que tienen los científicos. Entonces, pero estas células varían, ¿verdad? Y también tienen ciertas masas y también pues, se puede ver algunas células que tienen una dimensión más grande. Se dice que también que hay una teoría sobre las células que fue propuesta en el año 1838, que esta es para, más que todo para los vegetales, y en 1939 fue para los animales. Como bien sabemos, la célula está dividida, ¿verdad? Más adelante vamos a ver parte de esta, parte de cómo está compuesta. También se dijo de que los postulados y los organismos que postularon este tipo de teorías decían que los compuestos por las células que se derivan de otros procedentes, es decir, que las funciones vitales del ser humano se encuentran o emanan la máquina de la célula, o sea, la célula es la que emana en sí la vida de las personas. Y dice que también es una célula, además, la tendencia genética, que sabemos que es la genética, es nuestro ADN. Entonces, en esa célula nosotros podemos saber de quién somos, por ejemplo, de quién es mi papá, quién son mis familiares, como seres humanos, como animales también. Podemos encontrarle de diferentes razas, que podemos verlos, que pueden ser iguales, pero ya haciéndole un estudio más concentrado a su ADN, ahí se pueden encontrar, ¿verdad? El cual a qué raza pertenece. Entonces, parte de lo que la célula ayuda a conocer. También se dice que tienen ciertas moléculas, que dichas moléculas se consideran un lugar complejo y capaz de autorreplicarse, este tipo de biomoléculas. También existen las posibles evidencias, por ejemplo, de los fósiles, donde las estructuras celulares en rocas, por ejemplo, se han visto que se han descubierto ciertos esqueletos en rocas, ahí las sustraen y estas hacen los estudios para que ellos identifiquen el año en que murieron, de que murieron. Muchas veces se puede conocer este tipo de ese conocimiento haciéndole estudios. ¿Y por qué? Por el ADN, ayuda bastante el ADN. El ADN nosotros podemos encontrarlo en nuestro cabello,
en nuestra sangre, en nuestra saliva, en todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y si no, por ejemplo, los fósiles en los huesos les hacen este tipo este tipo de práctica para saber de qué años son, como ya les mencionaba. Entonces, parte de lo que son las células. También se puede mencionar que hay, como les mencionaba, los tipos de células. Los tipos de células lo vamos a ver más adelante. Ahorita solamente les voy a mencionar las cuales son dos. La primera es la célula procariota, que es la propia célula, ¿verdad? Que comprenden las células de las arqueas y las bacterias. O sea, ahí donde se pueden encontrar las procariotas. Y la otra célula es la célula eucariota, que también se dice que es propia de los eucariotes y que tales como la célula animal, la célula vegetal, la célula de hongos. Entonces, todas esas células nosotros podemos identificarla en la célula eucariota, o sea, la célula eucariota solo vamos a poder verla en animales y en la vegetación. Ya en la célula procariota ya es diferente, ya son compuestos como bacterias. En la célula y en nuestra historia también se dice que en la biología celular está ligado al desarrollo de la tecnología, ya que antes no teníamos esos aparatos electrónicos que nosotros podemos identificar una célula, podemos saber si es una célula, como ya les mencionaba, una eucariota, que ella es del animal, que no es lo mismo de una persona, no es lo mismo de una planta. Entonces ya podemos identificar a qué rama va. Entonces, también parte de este que se pudiera sustentar un estudio en sí, como antes no había tanto tecnología, antes costó un poquito más el conocer sobre lo que era en sí una célula. Y de ese modo, el primer acercamiento más que todo fue a su morfología, o sea, al comportamiento, a la estructura más que todo del microorganismo por medio de rudimentarios que eran los lentes. Los científicos ocupaban estos lentes para ver estas pequeños células y para ver cómo estaban más que todo compuestos. No les ayudaba mucho porque no era tecnología muy fuerte que ellos podían verlo. Hasta lo más pequeño no podían ver, sino era un poquito difícil. Y ahora con tanta tecnología se puede ver de todo, se puede ver hasta la célula de una naranja, la podemos ver, también podemos identificar varios componentes y dentro de esta, ¿verdad? También se iniciaron por el popular, el microscopio fue otro instrumento que utilizaron para desarrollar y ver lo que era la célula dentro de esa tecnología, la microscopia, que fue parte de la electrónica y que ayudó bastante para conocer lo que eran las células. El descubrimiento más que todo fue una célula pues de siglos atrás, ¿verdad? El descubrimiento de la célula permitieron realizar numerosas observaciones. Al principio observaron para conocer, para saber cómo ésta se iba dando poco a poco al pasar el tiempo, ¿verdad? También un conocimiento bastante importante fue la morfología, que relativamente es aceptable y también se puede decir que un importante científico fue Robert Hawking, quien publicó los resultados en el año 1665, lo cual observó tejidos de vegetales, como ya les mencionaba, en esos pequeños microscopios, en los lentes, ellos observaban esos tejidos, pero no era en sí un tejido grueso, por ejemplo, la naranja. No se puede en sí la naranja completa cuando nosotros la estamos pelando, no es todo eso, sino que solo es un tejido bastante ralito, si se podría decir. No se puede observar tanto en nuestra visión, sino que tenemos que verlo con microscopio más que todo.
Y se dice que también realizó como 50 aumentos en el microscopio para identificar cómo era la célula en ese entonces de ese tejido vegetal. Fue el primero que vio estos tejidos de estas unidades del panal. Entonces él identificó esto sin necesidad que alguien más se lo dijera, sino que él, por la necesidad de él estudiar y de conocer un poco más, pues él investigó sobre lo que eran las células. A partir de esto fueron años y transcurrieron bastantes años. Por ejemplo, en el año 1860, Pasteur realizó una multitud de estudios sobre el metabolismo de las verduras y sobre cómo al pasar el tiempo se pudrían, ¿verdad? Él vio cómo, por ejemplo, los tomates que tienen cierta capacidad rápida de descomponerse. Entonces él vio esto por medio de las células que éstas tienen, ¿verdad? También se puede decir que la teoría de la célula es una teoría como una unidad anatómica, algo exterior, una función de un organismo, y que durante años, como el primero que surgió, que fue Robert Hawking, y que describió por primera vez la existencia de las mismas. Él fue el que en sí identificó cómo se componían por medio de estudios, ya que una célula es una unidad morfológica, como ya lo había mencionado, que todo ser vivo, es decir, todos los seres vivos están formados por una o más células. Dentro de la guía también les mencionaba que las células tienen principios importantes que tenemos que mencionar. El primero dice que todos los seres vivos están constituidos por una o varias células, como ya se las mencionaba, las células unicelulares o las células pluricelulares que nos podemos identificar. También dice los organismos más pequeños se componen de una célula y esta es la unidad estructural y funcional de los organismos multicelulares. Es decir, como los organismos más grandes tienen más células que los organismos más pequeños. La siguiente es: la célula únicamente se origina de otras células que han existido previamente mediante la duplicación y transferencia de material genético a sus células hijas. Es decir, estas se van multiplicando por medio de ¿qué? Del ADN que las otras tienen, ¿verdad? Estas mismas se van multiplicando. El conocimiento sobre la célula ha ido cambiando a lo largo de la historia. Primero se reconocía su existencia, luego se pudo observar algunas de sus grandes estructuras, como el núcleo, y desde mediados del siglo pasado, gracias al desarrollo de los microscopios electrónicos, se han descubierto nuevas estructuras celulares. Además, estos pues tienen nuevas pertenencias invisibles. Todos los seres vivos, según Theodor Schwenk y Matthias Scherderman, están compuestos por células y por productos elaborados por ellas. Aunque la idea de que la célula es el átomo de la vida nos pertenezca evidente, su importancia y la dificultad de su descubrimiento son parejas a la dificultad del conocimiento de la existencia del átomo en química y marcan un cambio y un paradigma en la manera de coincidir la vida. La teoría celular se basó en adelantos realizados mediante los aparatos de observación, debidos inicialmente a Robert Hawking en 1635 a 1703 y Anthony Van Leeuwenhoek, que nació en 1632 y murió en 1723. Hawking construye ciertos microscopios. Los más avanzados estaban formados por dos lupas combinadas como ocular y objetivo, microscopio compuesto, aunque ello llegó a alcanzar 200 aumentos. Eran preferibles los de una sola lente, como los que construyó Leeuwenhoek, ya que presentaban menos aberración cromática. Con estos instrumentos consiguieron descubrir infusios,
aquellas células o microscopios que tienen silicios u otras estructuras de motilidad para la locomoción. Es un medio líquido, baterías o la existencia de capilares en la membrana interdigital de las ranas. Ahora sabemos que tanto los paramecios como los organismos superiores están formados por una célula o más células almacenadas y transportadas la energía que duplican su material genético y utilizan la información que ese material contiene para sintetizar proteínas, siempre de la misma forma. Todos estos procesos están presentes en todas las células, son los que forman la maquinaria de vida. Para entender la teoría celular, es conveniente estudiar primero la constitución y funcionamiento de la célula. Si se trata de una célula del tipo de denominadas eucariotas, están formadas por protoplasmas y el núcleo. El término de protoplasma fue utilizado por primera vez en 1838 por el filósofo sueco Jan Vagels Purkin, que nació en 1787 y murió en 1869. Al poco tiempo de enunciarse la teoría celular, la palabra protoplasma significa en griego lo primero que se forma y empleó para referirse a la vida que existe en un huevo. La acepción actual se la debemos a Hugo von Holl, que nació en 1805 y murió en 1872, que utilizó el mismo término en 1846 para designar la materia gelatinosa que existe dentro de toda célula. Unos años después, en 1860, Max Hulshoff demostró que el protoplasma presenta características similares en todos los tipos de células, que estas están las vegetales o animales, de organismos unicelulares o complejos. Las células fueron descubiertas en 1665 por el científico Robert Hooke, cuando así observaba una fina lámina de corcho, y a través de un microscopio Hooke observó estructuras similares a un panal de abejas, a las que dio nombre de células. Además, a cerca de 200 años después, gracias al perfeccionamiento de los microscopios y a las observaciones de muchos científicos, entre los que se destacaron los alemanes Matthias Schliemann y Theodor Schwarz, se entendió que la verdadera importancia de este descubrimiento y se postuló la teoría celular, ya que a través del microscopio óptico antiguo solo fue posible identificar que una delgada lámina de corcho estaba formada por pequeñas celdas. Estaban descubierto que en la actualidad resulta elemental, ya que fue de gran importancia el que abrió puertas al estudio de la célula como una unidad y estructura funcional de los seres vivos. En griego, el núcleo medoy de una mezcla se designa con el nombre de carión, por lo cual se denominaron eucariotas, célula con núcleo verdadero, y las células poseían un núcleo para diferenciarlas de los que no tienen células, las cuales denominadas procariotas. En 1878, el biólogo alemán Walter Frey, que nació en 1846 y murió en 1905, descubrió que se podía teñir una estructura existente en el interior del núcleo llamado cromatina. A la mayoría de formas de dichas estructuras, como la célula de la preparación, morían al teñirse, y una preparación existía la célula en una diferente etapa de crecimiento y también de división. El Flame pudo estudiar etapas y comprender cómo evoluciona la vida de la célula. Al comenzar el proceso de división celular, la cromatina forma una especie de hilos que se le denominó hilos cromosomas, cuerpos coloreados, y Fleming llamó al proceso de división celular mitosis, una palabra griega que significa hilo. En 1888, el biólogo belga Edward van Beneden contó el número de cromosomas de las células de diferentes especies y llegó a la conclusión de que el número de cromosomas es una característica de la especie. Todas las células humanas tienen 46 cromosomas. También descubrió que los espermatozoides
y los óvulos tienen la mitad de cromosomas que las células normales, y dedujo que así, al unirse, al conservar la descendencia de todos los cromosomas, con los que recuperaban también el número, se pueden caracterizar cada especie. Tanto Fleming como Bender comprendieron que eran los cromosomas del huevo los que determinaban las características del animal que se iba a formar, pero no podían saber si el mecanismo por lo que lo hacían era necesario. Ya por entonces empezaron a llamarlo el citoplasma, al conjunto de protoplasma o orgánulos que estaban comprendidos entre el núcleo y la pared o membrana celular, y empezaron a estudiar los orgánulos. Así, en 1898, el biólogo alemán Carl Berg descubrió la mitocondria, lo que en griego significa hilos de cartílago. Ahora sabemos que los órganos se encargan de la obtención de energía a partir de azúcar y oxígeno. Y de igual manera, el mismo año descubrió Golgi, que descubrió el complejo que se llamaba a su nombre. Bueno, creo que eso es todo por la explicación. Espero que les haya ayudado. Me gustaría que dejaran algún comentario, un like para yo saber que ustedes están pendientes de la materia. Y gracias.